Continuamos con el programa Fomentando Huertas Agroecológicas. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en la eficiencia y en la planificación de nuestros sitios de producción. En primer lugar, vamos a preguntarnos el porqué de producir alimentos, qué nos motiva a realizar este tipo de actividades. Y según la FAO, del año pasado, en el año 2019, estimó que para el año 2050 va a existir un aumento de la población que va a requerir un incremento en la disponibilidad de alimentos de un 70% con respecto a lo que actualmente se produce. En realidad hace mención a la disponibilidad de alimentos, porque considera que el aumento de la población, que no va a ser del 70%, sino que va a ser menor, apunta a que toda la población tenga acceso al alimento. ¿Sí? Entonces, por eso el incremento de la disponibilidad de alimentos es mayor al incremento de la población. Por otro lado, si nosotros traemos esa pregunta a nivel país, el por qué producir alimentos podría ser mirar o observar cuánto de nuestros ingresos está destinado a la adquisición de los alimentos. Entonces, según datos del INDEC del año 2019, se calculó en las diferentes regiones y el promedio nacional es del 22,8% del porcentaje de los ingresos familiares destinados a la adquisición de los alimentos. Nosotros en este tipo de producción de huerta agroecológica no vamos a abarcar la totalidad de esos alimentos porque obviamente estamos produciendo alimentos hortícolas y esto engloba la totalidad. Pero cuando nosotros atacamos el rubro alimentos, atacamos este porcentaje de dinero que sale de nuestro consumo familiar para adquirir alimentos. Por otro lado, según un artículo de La Voz del Interior, observa que hizo un estudio de los últimos 10 eneros, es decir, de los últimos 10 años, cómo se ha movido el valor de los alimentos a lo largo de, bueno, como decía, de los últimos 10 años. Y vemos que la curva es claramente ascendente. Y en la curva de este año, la perspectiva es que sigue en aumento. Entonces, a principios de año, una familia tipo necesitaba 19.384 pesos con 70 para adquirir la totalidad de los alimentos de la canasta. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a producir alimentos, también estamos enfocándonos en ese porcentaje o en esos montos que nosotros destinamos para consumo. Por otro lado, también es cierto que vemos todos los años y en distintos momentos del año que los productos hortícolas tienen fluctuaciones de precio que aparentemente nos llaman la atención porque terminan saliendo en los diarios o en las noticias alarmados por el precio de cierto producto hortícola. En realidad, el producto hortícola de por sí es estacional, es decir, que va a haber momentos de mayor o menor oferta, y si la demanda se mantiene constante, va a haber momentos en que el precio va a regular esa disponibilidad o no de alimentos, y bien, llevará a buscar, si nosotros seguimos demandando los mismos productos durante todo el año de manera constante, esos productos el mercado los tiene que traer desde más lejos, lo que va a hacer que los precios se incrementen. Entendiendo la estacionalidad y actuando en consecuencia, nosotros podemos atenuar esas curvas de precio si nosotros consumimos responsablemente. O por lo menos entendiendo cómo funciona el producto hortícola y el mercado del producto hortícola. Entonces, bien, metiéndonos en la concepción de la planificación de nuestra producción, de nuestra huerta, requiere considerar distintos puntos. En primer lugar, nuestra alimentación. ¿Sí? Estamos pensando que estamos produciendo algo para consumir. Y que en una primera instancia al menos, o quizás nuestra planificación lleve que sea este nuestro objetivo, es complementar las compras de nuestros alimentos. Entonces van a coexistir la producción de nuestra huerta con la compra complementaria para completar nuestra alimentación.
Entonces, el uso de los recursos naturales que nosotros hagamos para producir esa parte de nuestros alimentos es muy importante considerar para hacer un uso responsable con todos los conceptos agroecológicos que se explicó en el video anterior. Y por otro lado, también es importante considerar el uso de nuestros desperdicios. Primero definir qué consideramos como desperdicios y después ver cuál es nuestra manera de producir y por qué generamos o consideramos desperdicios a cierto porcentaje de nuestra producción. Y estos conceptos no tienen que ver con la escala productiva. La producción mundial de alimentos, a nivel global, un tercio de la producción mundial de los alimentos concebidos y producidos y conseguidos para la producción humana se tiran, son considerados desperdicios. 1.300 millones de toneladas de alimento por año a nivel global se producen, adquieren calidad para consumo humano y no llegan a ese destino y se desperdician o se pierden. Esto es lo que se conoce como las PDA, que son las pérdidas y los desperdicios. Para entendernos un poco, pérdida es todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, es decir, el productor primario, el transporte y la comercialización. Y los desperdicios ya tienen que ver una vez que pasan el mostrador de venta y pasa a ser el consumidor quien hace un mejor o peor aprovechamiento y demanda mayores o menores estándares estéticos, por ejemplo, en donde no pone que pone por encima la apariencia del producto a la calidad del producto. Cuando hablamos de los recursos naturales, podemos hacernos la pregunta de cuánto cuesta producir alimentos sin tener en cuenta el componente económico, ¿no es cierto? Como para corrernos un poco de por ahí es lo primero que vemos, cuánto cuesta en términos monetarios. Nosotros vemos que el 70% del consumo de agua dulce del planeta está destinado a la producción de alimentos. Y a modo de ejemplo pongo un tomate 13 litros de agua, ¿no es cierto? Una papa 25 litros, una manzana 70. Y si nosotros consideramos que un tercio de los alimentos que produce el mundo después van a parar a la basura, evidentemente no estamos haciendo un uso adecuado ni responsable de los recursos naturales. Pero los recursos que involucra la producción de los alimentos agroecológicos no se resumen solamente en los recursos naturales ni en los recursos económicos, sino que también, como ya se planteó con anterioridad, toman relevancia los recursos culturales y de tradición, los recursos humanos y sociales, y en nuestro caso en particular, nunca olvidarnos de que el programa está fomentado desde y con recursos del Estado. Entonces, por último, debemos considerar que todos esos alimentos que producimos y no consumimos y que terminamos tirando por una falta de eficiencia y de planificación, no terminan ahí, sino que debemos involucrar nuevamente recursos renovables y no renovables para darles un tratamiento y disminuir los riesgos potenciales de contaminación. Es decir, el hecho de no haber sido responsables y eficientes a la hora de producirlos y de consumirlos nos lleva a tener que involucrar nuevamente recursos para disminuir, en el mejor de los casos, el riesgo ambiental. Luego de plantear todas estas concepciones y estos números que quizás son a nivel global o a nivel nacional y pareciera como que nosotros no podemos hacer nada, nosotros no estamos hablando de otra cosa que no sea producir y consumir alimentos, es decir, producir nuestros propios alimentos. Entonces, cuando hablamos de las PDA, hablamos que las pérdidas estaban en la producción y los desperdicios estaban en el consumo. Entonces, si producimos y consumimos nuestros propios alimentos, las pérdidas y los desperdicios están en nuestras manos. Entonces, de esta manera podríamos plantear distintas estrategias para un mejor tratamiento de los residuos, pero partiendo de la base que el mejor tratamiento para un residuo es el de no generarlo. Muchas gracias.